Bueno, siguiendo adelante con las drogas utilizadas en tratamiento farmacológico de la diabetes, otra de ellas son las meglitinidas, unas drogas ya relativamente antiguas, que están desde el año 98. Bueno, el mecanismo de acción es exactamente igual que las sulfonilureas que vimos hace un ratito. O sea, lo que van a hacer es actuar sobre ese receptor SUR1, estimulando que la celulita beta libere mayor cantidad de insulina, ¿sí? El tema con estas drogas es que tiene una vida media muy cortita, entonces es ideal para los pacientes que no cumplen el objetivo de lograr glucemia por debajo de 140 las 2 horas después de haber comido. Son ideales para el control de la hiperglucemia postprandial, ¿sí? Como cualquier insulina va a suprimir la liberación hepática de glucosa también, y es mucho más potente que cualquier sulfonilurea en este efecto, en lograr que no se incrementen los valores de glucemia después de alguna comida. Pero claro, dura poco, dura solamente 4 o 5 horas, con lo cual no podemos utilizarla para un tratamiento de todo el día. Bien, igual que la sulfonía, como decía, pero mucho más potente y por un periodo más cortito de tiempo. Si la usamos solita, logra un descenso de glicosiladas de 1.7 y 60-70 miligramos en promedio. Pero bueno, tienen que ser pacientes que cumplan con ese criterio, con elevación de las glucemias postprandiales, no para cualquier paciente con diabetes, si no, no le va a servir. Bien, nactelinida es un poquito más rápida que repaglinida. Bien, se administra 15-20 minutos siempre antes de las comidas. El efecto adverso más negativo siempre va a ser la hipoglucemia. Si el paciente no hace una ingesta previo a esta comida y no venía con valores muy altos postprandiales, va a ser una hipoglucemia si no lo controlamos, porque el mecanismo de acción es igual que el que vimos hoy. Predispone también a infección del tracto respiratorio. No se conoce bien cuál es el mecanismo, lo mismo que rinitis o bronquitis. Y por lo general, igual que cualquier sulfonilurea, gana peso. Entonces, una alternativa puntualmente para ese grupo de pacientes, hiperglucemias postprandiales. Con nactelina, bueno, nactelina en este momento no hay en el mercado argentino, así que ni se las voy a contar demasiado. La que hay ahora es repaglinida. ¿Cuándo las contraindicamos? A la repaglinida, que es la única que ha quedado. En la diabetes tipo 1, por obvias razones, ya lo hablamos cuando hablamos de las sulfonilureas, cuando hay hipersensibilidad a estas drogas, embarazo, lactancia y las insuficiencias hepáticas y renales, como vimos también en el... Un caso por ahí, tratar de no combinarla con gemfibrosilo, porque incrementa la toxicidad hepática. Bien, un pequeño cuadrito con las dosis. Habitualmente, la dosis de repaglinida, que es la que hay en el mercado, es muy variable. Podemos utilizar entre 0,5 hasta 6 a 12 miligramos. Fíjese qué rango amplio. Por eso, vuelvo a insistir lo mismo. En diabetes, todas las drogas son titulables. Conocer los extremos de cada uno de los usos, la dosis mínima y la dosis máxima, y en eso vamos a ir jugando hasta que logramos los objetivos en nuestros pacientes. Otro grupo de drogas son las glitazonas. Hace un tiempo, antes del año 2010, había 2 glitazonas aprobadas para el tratamiento de la diabetes. Uno era la rosiglitazona y la otra era la pioglitazona. La rosiglitazona salió del mercado en el año 2010 por sus efectos cardiovasculares severos. Hubo que sacarla del mercado cuando en realidad estuvo casi 5 a 7 años. Yo he tratado un montón de pacientes con rosiglitazona. Por suerte ninguno tuvo ningún problema, pero bueno, fue en ese momento, en el año 2010, cuando se publicó en la New England un review muy extenso en el cual se decidió retirar del mercado la rosiglitazona. Ya este grupo de drogas había tenido con la troglitazona efectos negativos muy importantes sobre los pacientes. La droga también ni siquiera llegó al mercado porque provocó muerte por fallo hepática en las fases 2 y 3 en la aprobación de la droga. Y la rosiglitazona, bueno, hubo que sacarla ya incluso habiendo sido aprobada y tratado en el mundo tratando con esa droga a los pacientes durante muchísimos años. Bien, la que ha quedado es la pioglitazona, que no tiene grandes efectos adversos, o por lo menos no los mismos que tenían sus hermanas tiazolidinedionas. En cuanto a reducción de las glucemias, bueno, 60-80% en promedio, glicosiladas 1.5 a 2%, una droga muy efectiva. Un datito que requiere siempre un tiempo prolongado para poder ver su efecto. ¿Cuánto? 4 a 12 semanas. Cuando uno empieza con esta droga, sabe que el efecto lo va a lograr después de la 4ª semana. Hay que darle tiempo. No van a variar mucho las glucemias. A las 2 semanas van a tener que esperar por lo menos 4 semanas. Bien, ¿cómo actúan estas drogas? Bueno, son agonistas de un receptor
intranuclear del ADN que se llama PPR gamma. Son varios receptores PPR, este actúa sobre el PPR gamma. La acción de esta droga sobre ese receptor intranuclear es el efecto beneficioso que tiene esa droga, porque a partir de esa interacción con ese gen, lo que se produce es aumento de los GLUT4, distribución diferente de la grasa, se saca grasa de la zona centroabdominal para distribuirla en otras zonas, o sea, baja los niveles de triglicéridos, incrementa un poquito el HDL y baja sobre todo las glucemias, porque favorece que se haya más disponible mayor cantidad de GLUT4 para incrementar el ingreso de glucosa dentro de las células y por lo tanto baja la glucemia en sangre. ¿Sí? Bueno, un pequeño grafiquito. Acá tenemos las tiazolidinedionas, se unen a su receptor y ahí van al ADN. A ese receptor, como les mostraba hoy, se llama PPR gamma. Y a partir de allí decodifica para diferentes proteínas que son las que generan ese beneficio en el control glucémico. ¿Sí? Que haya más, por ejemplo, GLUT4 que ingresen glucosa dentro de la célula, que se fabriquen menos triglicéridos, bueno, todos los efectos positivos que tiene esta droga en el tratamiento de la diabetes. Bien, también reduce la resistencia a la insulina, se disminuye la producción de esa hormona, o sea, hace que se pueda trabajar mejor con menor cantidad de insulina, reduce la glucemia, los triglicéridos ya se los conté, disminuye la producción de glucosa, incrementa algo el HDL, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos que tiene la pioglitazona? Fundamentalmente el edema. Es una droga que a nivel renal retiene un poquito de sodio y eso genera por ahí que los miembros inferiores de los pacientes tratados con la pioglitazona pueden tener algún grado de edema, lo cual hace que por ahí el paciente gane un poco de peso. No es una droga indicada para un paciente que tenga sobrepeso importante o obesidad. A veces puede provocar alguna anemia, a veces puede, como tiene metabolismo hepático, incrementa algo la TGP a nivel hepático. Y hay trabajos no concluyentes de la pioglitazona en cuanto al riesgo de insuficiencia cardíaca. Se vio, en realidad hubo un trabajo grande que la descartó esto, pero hay algunos que no, o sea, no está muy claro ese mecanismo. Entonces, por ahí en pacientes con insuficiencia cardíaca o patología cardiovascular ya conocida, por ahí no sería la droga más aconsejable. ¿Sí? Ya hablé de la rosiglitazona que justamente fue sacada del mercado por este tema. Bien. Se administra una vez al día, tiene la vida por hora, no hace falta administrarla en otra dosificación y la dosis va de 15 a 45 miligramos. Contraindicaciones tiene relativamente pocas, salvo la insuficiencia hepática. Siempre recuerden, 2 a 3 veces el valor normal de las enzimas, o por arriba de ese valor no deberíamos dar drogas de este tipo, ni de ninguna en realidad. Y en la insuficiencia renal se puede usar con clines hasta de 15 a 20 mililitros minuto. Rosiglitazona, ya les conté, retirada del mercado del año 2010. Bueno, otra opción. Entonces vimos las meglitinidas, vimos las tiazolidinedionas, la única en realidad que ha quedado, que es la pioglitazona. Otra droga también muy poquito utilizada es la carbosa. La carbosa lo que hace es un inhibidor de la alfa-glucosidasa. Es una enzima que lo que hace es degradar los enlaces del almidón para liberar pequeñas moléculas de glucosa que puedan ser absorbidas. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa a nivel digestivo no se absorbe y se elimina con la materia fecal. Esto genera un efecto en el descenso de las glucemias no demasiado potente, 20 a 30 miligramos, glicosilada 0,7 a 0,1, un poquito más en las glucemias postprandiales. En Argentina se usa muy poquito, ya se les conté cómo actuaba. Bien, el efecto negativo que tiene esta droga es la intolerancia digestiva. Dejar glucosa libre sin absorberse en el tubo digestivo, eso genera extensión abdominal, flatulencia, diarrea, vómito. O sea, es una droga que un porcentaje bastante alto de los pacientes genera malestar digestivo y encima no es muy potente, lo cual hace que se indique bastante poco. ¿Sí? Bien, acá están las dosis, las contraindicaciones a nivel hepático renal, fíjense que son muy parecidas todas. Bien. Ahora vamos a entrar a analizar grupos de drogas un poco más modernas, ¿sí? Que han salido relativamente hace entre 5 y 10 años. Este mecanismo de acción de este grupo de drogas, en realidad son dos grupos de drogas, lo llamamos incretinas. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué se ha estudiado? ¿Qué se conoce? Cuando un paciente ingiere algún tipo de alimento, a nivel del tubo digestivo, a nivel del intestino y el estómago, se libera una serie de pequeños péptidos que se llaman GIP y GLP-1. ¿Sí?
sobre el cual más he trabajado es sobre el GLP-1, Glucagon-like peptide 1. ¿Sí? Les cuento un poco las iniciales en porque si no parece ¿qué quiere decir GLP-1? Bueno, eso. Bien, entonces nosotros comemos, liberamos estos pequeños péptidos que lo que hacen en realidad es estimular al páncreas a que produzca una cantidad un poco mayor de insulina a nivel de la ingesta. Y otros efectos más también son positivos, dan saciedad, a nivel central, bueno, varias cosas. Eso lo vamos a ir desarrollando. Bueno, ese GLP-1 es degradado por una enzima que se llama DPP4, dipeptidilpeptidasa 4. ¿Sí? Y ahí termina la acción, que dura en realidad muy poquito, unos segundos. Entonces, hay dos grupos de drogas acá, a partir de que han surgido a partir de este mecanismo. Uno son los inhibidores de la DPP4, o sea, si yo inhibo a la enzima que degrada el GLP-1, voy a tener el GLP-1 trabajando mucho más tiempo. ¿Se entiende? Entonces va a haber un grupo de drogas que se va a llamar inhibidores de la DPP4. ¿Sí? Y otro grupo de drogas que van a ser los análogos del GLP-1, o sea, drogas iguales o parecidas a estos. Análogos o agonistas del GLP-1 se van a llamar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces tenemos los que trabajan de manera similar a esta y los que inhiben la degradación. Y los dos, en definitiva, ¿qué hacen? Incrementan los niveles de insulina, sobre todo después de las comidas, que es cuando se estimula la liberación de estos péptidos. Bien. A todo este grupo de hormonas se las llaman incretinas. ¿Sí? Acá está lo mismo que les mostraba yo explicado en el dibujito, nada más que redactado. ¿Sí? Bien. Bien. Otra dato importante que en los pacientes con diabetes, ese GLP-1, que era esa pequeña molécula que se liberaba cuando comían, está disminuido en los diabéticos, lo cual aportarla de manera exógena o hacer que dure más la que tienen, también tiene un efecto beneficioso, que es lo que hacen, como les mostraba en el dibujito anterior, en la diapositiva del dibujito, los antagonistas de la DPP4. Bien. Ya se los conté. Bueno, ¿qué efecto tienen? Vamos a hablar ahora un poquito de los inhibidores de la DPP4, los que inhibían la degradación del GLP-1. ¿Sí? Bien. Reducen las hemoglobinas glicosidadas cuando se administran entre 1 o 2%, logran mejorar las glucemias pre- y postprandiales, mejoran la producción de insulina, incluso se ha visto que sobre todo la sitagliptina mejora la evolución en el tiempo de la celulita beta, hace que no se degrade la celulita beta, que sobreviva más tiempo. Favorecen también el descenso de peso, la mayoría de ellas. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Bueno, todas estas. Sitagliptina, que fue la primera que salió al mercado, que es el Januvia, saxagliptina, linagliptina, vildagliptina, linagliptina, bueno, hay muchas más. Les he puesto acá por lo menos las más conocidas. El tema también son los costos. A medida que vamos, yo les contaba que estas son drogas relativamente nuevas, entonces tienen un costo muchísimo mayor. Un tratamiento con Januvia de 100 miligramos por un mes, estamos hablando de 3.000, 4.000 pesos contra 1.000 de una metformina. Bien. Se puede combinar con cualquier metformina, se puede combinar con tiazolidinedona, se puede combinar algunas con alguna insulina. Son bien toleradas en el fallo renal, sobre todo la sitagliptina. No tienen efectos adversos importantes. Es raro que haya hipoglucemia, porque en realidad al prolongar un poco más la vida del GLP-1, por ahí ese GLP-1 estimula un poco de más a la producción de insulina y por ahí puede haber alguna hipoglucemia. Algunos pueden generar intolerancia digestiva, pero por lo general son drogas sumamente bien toleradas. Esto no vamos a tener mayor problema cuando las administramos. Bien, entonces esto que vimos recién, la última partecita, los inhibidores de la DPP4, de la enzima que degrada al GLP-1 que se liberó cuando uno hizo una ingesta. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora los análogos del GLP-1, que actúan igual o parecido al GLP-1, la moleculita esa que salía cuando uno ingería algo. Uno de ellos, el primero de todos, fue el exenatide, Byetta se llama. Estos son, por ahora, de aplicación subcutánea. Estos ya no son por boca, son inyectables y el costo es muy alto. ¿Sí? Actualmente ha salido otro más, que es la dulaglutida, de varios más que han salido, que cada vez salen más estos fármacos, pero bueno, los costos de estos medicamentos son mucho más altos. Estamos hablando mensualmente de entre 15 y 20.000 pesos por mes. Se venden de forma subcutánea, son sumamente efectivos. Acá les puse un poquito las dosis. Siempre empezamos sobre todo con liraglutida y Victoza con dosis ascendentes semanales, porque también el gran problema que tienen
este grupo de drogas que se ve casi en un 30% de los pacientes es el estado nauseoso. Son drogas que generan mucha náusea. Entonces hay que empezar despacito, semanalmente, sabiendo la tolerancia, y así el paciente logra a largo plazo poder tolerarla. ¿Sí? Bien. Luego una reducción en la hemoglobina glicosilada entre 1 y 1.5%, y lo más importante que logran estas drogas, aparte de mejorar el control glucémico, es el descenso de peso, ¿sí? Entre 4 y 8 kilos entre 6 meses a un año. O sea, son muy buenas en cuanto a ese efecto. De hecho, una liraglutida en dosis más alta de 3 miligramos se suele utilizar solamente para el tratamiento de la obesidad, que se llama Saxenda. Es lo mismo, liraglutida de 3 miligramos para el tratamiento de la obesidad. Bien. Otras drogas. En este grupo de drogas no me detengo tanto en las más nuevas, porque son muy costosas y son más que nada indicadas un poco por nosotros, por los especialistas en esto. O sea, yo me interesa que ustedes sepan indicar una metformina y eventualmente algunas sulfonilureas. Igual se las nombro todas y después cuando tengamos alguna charla entre nosotros vamos a ir discutiendo un poco cuándo usarlas. Este es el último grupo de drogas que se ha agregado, digamos, a los ya conocidos, que son los inhibidores del receptor sodio-glucosa a nivel renal. Entonces, ¿qué va a hacer esta droga? Este grupo de drogas en realidad va a actuar sobre ese contratransportador sodio-glucosa, evitando ¿qué cosa? Que en el riñón no se reabsorba la glucosa que le llega y esa glucosa se elimina por la orina. ¿Sí? Bien. ¿Qué potencia tienen esas drogas? Importante, entre 0,6 a 1%, a 1.5 incluso. Y lo más importante de todo, también un descenso de peso muy importante, entre 2 y 4 kilos. ¿Sí? Casi parecido al que veíamos recién, con un costo un poquito menor. Estamos hablando de 7.000, 8.000 pesos por mes. También tiene efectos beneficiosos en la tensión arterial. Y en los últimos 2 o 3 años, se ha visto que este grupo de drogas tiene también un efecto muy beneficioso sobre el aparato cardiovascular. Y se ha visto incluso que ya hay trabajos solamente con pacientes con insuficiencia cardíaca o de origen isquémico que se administra esta droga aún teniendo o no teniendo diabetes. ¿Sí? Bien. Estuvo contraindicada al principio en insuficiencia renal. Actualmente con clínicas superiores a 30 se puede utilizar, ¿sí? No hay mayor problema. El efecto negativo que tienen estas drogas, que yo lo he visto en varios de mis pacientes, a veces cuando uno empieza, es la infección urinaria. Ese incremento de la glucosuria a nivel de la vía urinaria predispone a las infecciones, las micosis genitales. Es un efecto adverso que suele verse bastante. Más o menos, ¿cuánto? 15-20% de los pacientes. Pero uno se los advierte. Bien, ¿cuáles son este grupo de drogas? Bueno, la paglifosina, empaglifosina y canaglifosina. Bien, entonces en definitiva, ya haciendo un repaso de todas las drogas que hemos conocido acá. Si yo cuento de las primeras diapositivas, yo les dije, bueno, estamos frente a nuestro paciente diabético, ¿cuándo decidimos ponerle tal droga? ¿Cuándo decidimos tratarlo farmacológicamente? Bueno, cuando tiene la glicosilada en tal nivel, las glucemias superan 160 y vemos que pasaron 2 meses con la dieta y con la actividad no pasa nada, o ya debutó con un promedio muy alto y por más que yo sé que le ponga las dos, la dieta y la actividad física, no va a poder hacer nada. Bueno, entonces vemos qué características tiene ese paciente y uno elige lo que le parece un poco mejor. ¿Sí? Entonces, el paciente es obeso, bueno, ya vimos recién, ¿qué le voy a poner? Metformina, incretinas o inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que vimos que son las que ayudaban a bajar el peso, de hecho lo hacen muy bien. ¿Sí? Si hay dislipidemia, bueno, ¿cuál vimos? Que aparte de bajar las glucemias, mejoraba los lípidos, bueno, la metformina, la pioglitazona, la liraglutida. ¿Sí? Tiene enfermedad cardiovascular, ¿cuál usamos? Liraglutida, empaglifosina, y metformina, y gliclazida, porque sabemos que la gliclazida no inhibía el SUB2, recuerdan que yo se los conté en la clase anterior. Si hay insuficiencia cardíaca, bueno, metformina, gliclazida, liraglutida. Si hay insuficiencia renal, algunas sulfonilureas, los inhibidores de PP4, la paglifosina, gamaglifosina. Si hay insuficiencia hepática, bueno, alguno de estos dos. Bueno, entonces, en déficit de hipertensión, bueno, las drogas que aparte de mejorar las glucemias ayudan a bajar un poquito la presión. O sea, uno va eligiendo tal o cual droga en base a qué paciente uno tiene enfrente. Pues las alternativas son muchas. Y las guías actualmente, yo no puse una diapositiva de todas las guías, hablan de iniciar siempre con metformina como la droga de primera elección y después que el diabetólogo defina, nosotros definimos en realidad cuál es la segunda droga que uno quiere agregarle. ¿Sí? Después cuando estemos ya nosotros en clase personalmente, yo les podría pasar todas esas guías para que ustedes las tengan y todo eso. Pero bueno, por lo menos tener este concepto. Metformina a todos los pacientes que se pueda, eventualmente sulfonilureas,
y después uno va viendo qué otra cosa más puede agregar en base a qué tiene nuestro paciente. Todas están avaladas, todas aprobadas. La gran limitante en Argentina son los costos. Bien.